¿Se ve bien ahí? Sí, se ve. Muy bien. Entonces, vamos a empezar la charla de hoy con lo que llamamos genes maestros. Genes que tienen suma importancia en la ontogenia del embrión, en el desarrollo embrionario, claves en la organización del embrión en un eje en particular, que en este caso es el cefalocaudal. Y la importancia del descubrimiento de estos genes fue reconocida ya hace un par de décadas con un premio Nobel en 1995, el doctor Lewis, que ahí tienen la foto, que se dedicó toda su vida a estudiar a este pequeño animalito que es la Drosophila melanogaster, la mosca del vinagre, la mosca de la fruta, la mosca de la cáscara de la banana. Cuando van al baño, ven una mosquita ahí siempre apoyada en el espejo, por ejemplo, o arriba de la fruta revoloteando. Esa es la Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, que le valió un premio Nobel a estos tres investigadores, a estos tres genetistas, particularmente al doctor Lewis, que compartió este premio Nobel con una investigadora alemana y otro investigador norteamericano. ¿Y en qué se basa estos genes somióticos? Si uno ve la mosca de la fruta, tiene una organización corporal segmentaria en el eje cefalocaudal, una cabeza, un tórax, un abdomen, una pelvis. Y fíjense que de un segmento sale un par de patas, de otro segmento un segundo par de patas, pero también es donde se ancla el ala, y un tercer segmento, el tercer par de patas. Así que bueno, es un cuerpo que está claramente segmentado, metamerizado en el eje cefalocaudal, y si ustedes pueden apreciar en el esquema de abajo, tenemos un cromosoma que contiene a estos genes que claramente tienen por los colores relación con esta organización metamérica de la mosca de la fruta. Fíjense, el gen labial, el primero, tiene que ver con la organización de la cabeza de la mosca, el gen probóscide con la formación del primer par de patas, deformed, el violeta, y así sucesivamente, scroll, antenapedia, y después ultrabitórax, abdominal A y abdominal B, constituyen dos grupos de genes que ahí están anotados, el complejo antenapedia y el complejo bitórax, que si ustedes miran el esquema abajo, la larva de la mosca de la fruta, el embrión de la mosca de la fruta va expresando esos genes en sentido cefalocaudal. Como verán, primero se expresa labial, después deform, después sexcom reduced, después antenapedia, después ultrabitórax, abdominal A y por último abdominal B. Este es el orden de expresión de estos genes en sentido cefalocaudal que, como se puede observar, dan identidad segmentaria al cuerpo de la mosca de la fruta. Y uno diría, ¿qué me importa a mí la mosca de la fruta? Un invertebrado que se alimenta de los restos de fruta pudriéndose. Bueno, ¿qué me importa? Importa porque si uno modifica la expresión de estos genes, puede observarse mutaciones. Estas mutaciones, como ven ahí, generan duplicaciones de estructuras segmentarias. Como pueden ver ahí, una mutación de ultrabitórax tiene como consecuencia la duplicación de las alas. Y por ejemplo, otra mutación que vemos aquí en la imagen de abajo, podemos ver que en lugar de una antena, si yo modifico la expresión del gen antenapedia, genero en lugar de la antena
de la mosca la aparición de una pata, o sea, expreso el gen antenapedia anteriormente, ¿sí? Vamos a la imagen anterior, esta es la posición de antenapedia, como se puede ver ahí, esta es la posición, aquí es donde se expresa antenapedia, y esta pata entonces se ubica en el sitio de expresión de labial, de probóscide y de diform, que es la cabeza. Como ven ahí, T1 tiene que ver con sex count reduced, pero bueno, no importa, es un detalle. Pero bueno, este gen, que es antenapedia, se expresa en el área de la antena, generándose entonces una pata. Y como ven en el sector de ultrabitórax, la expresión, perdón, la formación del ala, por tanto, si se duplica la expresión de ultrabitórax, se generan 4 alas, como podemos ver en esta imagen y en esta otra imagen. Y esto se llama transformación homeótica. Se transforma el tercer segmento torácico en otro segundo segmento torácico. Eso es lo que ocurre en esta mutación de ultrabitórax. Y ustedes dirán, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, acá vamos. Los genes homeóticos no solo se expresan en animales invertebrados como la mosca, sino también en animales vertebrados, en animales vertebrados en general, y aquí vemos en mamíferos. En un ratón se expresan estos genes homeóticos. Fíjense, hay una equivalencia segmentaria en la expresión de los genes de la mosca de la fruta con los genes del ratón. Los genes del ratón se llaman genes OX, H-O-X. Y fíjense que labial, probóscide y además estos que veníamos nombrando antes tienen su equivalente, B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8 y B9. Esto es en el ratón. Y como se observa aquí, también tiene una expresión en sentido cefalocaudal. Fíjense aquí la expresión de un gen más cefálico, por ejemplo, B2, y un gen más caudal, por ejemplo, B5. Aquí vemos la expresión de un gen más cefálico, por ejemplo, B2, y aquí un gen más caudal, por ejemplo, B5. Como tiene un borde definido de expresión cefálico y después se expresa en sentido caudal. Entonces, hay una equivalencia entre los genes homeóticos de la mosca de la fruta y los genes homeóticos de vertebrados mamíferos, incluidos los mamíferos. Y ustedes se preguntarán, ¿en humanos también? Bueno, la respuesta obvia, ¿cuál es? Que sí. Que sí, que sí, lógico. Entonces, imagínense descubrir estos genes que están tan conservados, preservados a lo largo de la evolución. Y entonces podemos ver este código, es un código informativo, genético, es el código Hox, que aquí tenemos el código de la mosca de la fruta, de la drosófila, que en la drosófila se llama OMC, como lo ven aquí, H-O-M-C, OMC, este es el de la drosófila, pero aquí tenemos el del ratón, que es similar al del humano, pero fíjense, en la mosca hay un solo cromosoma, pero en mamíferos, incluyendo nosotros, hay 4 cromosomas. Por lo tanto, ¿por qué? Por la complejidad del animal, que quiero yo organizar segmentariamente a lo largo del eje cefalocaudal. No es lo mismo la mosca que el ser humano. Entonces, la cantidad de combinaciones de expresión de genes, en este caso, necesita ser mayor. Entonces tenemos 4 cromosomas, pero lo interesante de estos 4 cromosomas es que los genes están alineados. Fíjense, este labial, que es el primer gen que se expresa en la mosca de la fruta a nivel cefálico, labial de labio, ¿no? De boca.
Este gen corresponde al A1, al B1, no existe en el grupo C y existe sí en el grupo D, D1. Entonces tenemos A1, B1 y D1. Después, probóscide en A2, B2. Después, este gen, por ejemplo, default, A4, B4, C4, D4. O sea, este está expresado en los 4 cromosomas que, como verán, están alineados. Entonces se habla de grupos parálogos. Y es interesante tener presente que lo anterior es 3' a nivel genético y lo posterior es 5' a nivel genético. Y por lo tanto acá tenemos, por ejemplo, el cerebro posterior, que es a partir del lugar donde se expresan los genes somióticos, a nivel del rombencéfalo, donde comienza la expresión, en la cabeza me refiero, ¿no? A nivel del rombencéfalo, es donde se expresa los genes somióticos, y de ahí en sentido caudal, y tenemos la expresión cefálica, no de toda la cabeza, sino en una región de la cabeza, y a nivel del tronco. Y por supuesto, los genes cefálicos, o sea, los genes anteriores 3' se expresan más temprano, y los genes que se expresan más tardíamente son los más cercanos al extremo 5' posterior. ¿Esto se está entendiendo, chicos? No. Sí. El que dijo no, ¿qué es lo que no entiende? Lo de 3', 5'. ¿Sabés algo de genética? Sí, pero ¿no supone que se expresan de 5' a 3'? No, acá se expresan así, de 3' a 5', y esa expresión 3', 5', tiene que ver con un orden de organización cefalocaudal. Bueno. Es así, ¿qué querés que le haga? Y como les estaba diciendo, acá lo podés ver nuevamente representado, extremo 3', extremo 5', y cómo están distribuidos los genes en estos 4 cromosomas, siguiendo el eje cefalocaudal, que lógicamente ese es un embrión que está plegado, por eso muestran los genes de manera curvada, pero fíjense, el grupo de genes que se ubica en la posición 13 está en la cola del embrión. Y el grupo 1, como les decía, está a nivel del rombencéfalo. Este es el rombencéfalo, que característicamente tiene unas divisiones que se llaman rombómeras. Son los segmentos que se forman a nivel del rombencéfalo, rombencéfalo, las rombómeras. Así que estos segmentos que se ven en el rombencéfalo se pueden vincular, se pueden relacionar con la expresión de estos genes OX, de estos genes homeóticos. ¿Y por qué estos genes OX se los integra dentro de los genes homeóticos? Porque estos genes OX tienen una parte que se llama caja homeótica. ¿Qué es la caja homeótica? Es una secuencia de 180 pares de base, que codifica un dominio que se va a fijar al ADN. Se llama homeodominio. Secuencia de 180 pares de base que codifica un dominio que se fija al ADN. Se llama homeodominio, y que es compartido por muchos factores de transcripción. Estos factores de transcripción obviamente son el producto de los genes OX. Es decir, los genes OX generan, se transcriben y traducen en proteínas que son factores de transcripción. ¿Y qué es un factor de transcripción? ¿Qué hace un factor de transcripción? Promueve la transcripción del ADN. Promueve la transcripción del ADN, o sea,
Estos genes homeóticos forman factores de transcripción, es el producto de estos genes. Estos factores de transcripción que salen del núcleo, van al citoplasma, se quedan dentro del núcleo. ¿Qué pasa con estos factores de transcripción? Se quedan dentro del núcleo. Se quedan dentro del núcleo. Es decir, los factores de transcripción básicamente regulan la expresión de otros genes. Y esos otros genes también pueden ser genes que generan factores de transcripción. O sea, uno genera una cascada de regulación génica que termina con un resultado X. No sé si se entiende lo que estoy planteando. Sí, sí. Se entiende. Los genes OX regulan la expresión de otros genes, que a su vez esos genes pueden estar regulando la expresión de otros y así sucesivamente. Cascada de regulación génica. Vimos también esto que es característico de los genes homeóticos, que es la transformación homeótica. Cambios en la expresión de estos genes modifican entonces la segmentación corporal. Vimos que HOX es homólogo a OMC de la drosófila, pero en mamíferos tenemos 4 clústeres, 4 conjuntos de genes homeóticos que están en diferentes cromosomas y que lógicamente uno entiende que si tienen los mismos genes es porque esta información genética se fue duplicando, triplicando y cuadruplicando y por lo tanto tenemos 4 grupos, el A, B, C y D. Por supuesto, esta es la duplicación de un complejo Hox ancestral. Ese complejo Hox ancestral, lógicamente, es de la drosófila o de bichos más primitivos que la drosófila. Pero evidentemente, desde el punto de vista evolutivo, han sido muy útiles y han sido muy fuertemente seleccionados estos genes para organizar las estructuras del eje cefalocaudal. Por eso no solo están preservados evolutivamente, sino que se han ido duplicando, triplicando, cuadruplicando como en mamíferos. Otro punto interesante es esto de los parálogos, genes que ocupan la misma posición en diferentes conjuntos genéticos, es decir, en diferentes cromosomas. Dimos el ejemplo de A4, B4, C4 y D4. Fíjense, alineados, estos son genes parálogos. Están en la misma posición, pero en cromosomas diferentes. Y otra cosa interesante que viene a cuento es la colinearidad espacial. Colinearidad espacial, la posición física de cada gen en el grupo, en el clúster, se correlaciona con el borde cefálico rostral anterior de su expresión en el eje anteroposterior. Es decir, 3' es más cefálico, es más rostral, es anterior, 5' es más caudal, posterior. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, sí. Bien, es importante que entiendan estas cuestiones, ¿eh? Y acá vemos que la expresión de estos genes homeóticos, particularmente de los genes OX, puede ser modificada a su vez por el ácido retinoico. El ácido retinoico altera la expresión de los genes homeóticos, de los genes OX en particular, y podemos tener malformaciones corporales, faciales, producto de alteraciones en la expresión de los genes OX. Aquí, por ejemplo, podemos ver el hueso maxilar y el mandibular, pero en este otro ratoncito, ausencia del hueso maxilar, por ejemplo, ¿no? Y podemos ver acá regresión de la parte caudal de este embrión por modificación de la expresión de los genes OX más caudales. Le falta los miembros inferiores. Regresión caudal se llama esto. Son patologías, acá se ven muy bien los arcos branquiales,
acá aparecen borrados los arcos branquiales. Son alteraciones que afectan la formación de la cara, del tronco, de la columna, como se puede ver aquí, y por ende, esto es modificable. ¿Y alguien sabe dónde podemos encontrar farmacológicamente o naturalmente el ácido retinoico? ¿Qué otros nombres tiene el ácido retinoico? ¿Vinagre? No escuché. ¿Vinagre? La vitamina No, A. no. No, es acético. Es una... Ese es el ácido acético, correcto. No. Muy bien, alguien dijo vitamina A. La vitamina A es un retinoide, es primo del ácido retinoico. ¿Y algún fármaco que tenga retinoides? ¿Alguna idea? No se usa para la piel y cosas así. Sí, muy bien. Agustín, ¿no? ¿Habla? Sí, sí. Correcto. No sé si conocen un medicamento que se llama Roacutane. Sí, para el acné. Sí. Exactamente, para el acné. Si uno mira el prospecto del Roacutane, dice cartel negro, peligroso, es teratogénico, peligroso si se usa en el embarazo, use un anticonceptivo, use protección, no se embarace mientras use este fármaco. ¿Por qué? Porque el Roacutane tiene altas dosis de retinoides que le hacen muy bien a la piel, porque es vitamina A y la vitamina A te deja el cutis hermoso, pero para el embrión es terrible ese retinoide porque modifica la expresión de los genes OX durante el desarrollo embrionario y puede haber malformaciones congénitas producto del uso de este medicamento durante un embarazo y peor si no sabías que estabas embarazada, porque esto actúa muy tempranamente en el desarrollo, en las primeras semanas del desarrollo, ¿correcto? ¿Se entendió esto? Una pregunta. Dale. ¿El ácido está en la vitamina A? La vitamina A es un retinoide. El ácido retinoico es un compuesto, pero todos los retinoides pueden generar modificaciones en la expresión de los genes OX. O sea, actúan a nivel del promotor de los genes OX. ¿Y un consumo excesivo de vitamina A? También es peligroso, sí, también es peligroso. Uno ve a veces las publicidades de Vagovit A, D, no sé qué, que te lo venden en potes de 1 litro con como si... Vos decís, no, la vitamina A es liposoluble, o sea, es de las vitaminas que tiene un límite y pasado ese límite tiene toxicidad. Podés tener hipervitaminosis. Hay 4 vitaminas que son tóxicas porque son liposolubles, que son la A, la E, la D y la K. El resto de las vitaminas, la vitamina C, la vitamina B, las otras vitaminas, vos podés tomarte una tonelada de vitaminas hidrosolubles que va a irse, el exceso se va a ir por el riñón. O sea, lo que está de más se va. Pero las liposolubles, que al ser lipídicas, al gustarles el lípido, se pegan, se adhieren y quedan y se acumulan y dan toxicidad. No sé si contesté tu pregunta. Así que sí, cuidado con las cremas que tienen excesiva cantidad de vitamina A. Modifican la expresión de los genes OX o homeóticos en su zona de promotor. O sea, actúa como un factor de transcripción el ácido retinoico. Bueno, continuando, porque esto es importante de conocer, porque esto está asociado a malformaciones faciales muchas veces, que lo van a ver en el próximo práctico, ¿no? El de cabeza y cuello. Entonces, tener en cuenta que bueno, estas cosas en la vida real suceden. Pero los genes OX
no son los únicos que tienen homeodominio. También están los POU, los LIM y los PAX. Esta es la familia de genes homeóticos, los que tienen homeodominio. Nosotros destacamos los HOX, pero no son los únicos. Los HOX, los POU, los LIM y los PAX. Fíjense, los HOX tienen que ver con la formación axial, tienen que ver con la organización posicional en el eje céfalo-caudal. Los POU, como ven ahí, tienen importancia en la determinación del sistema nervioso y también en el desarrollo de la hipófisis. Los LIM tienen importancia en el desarrollo de la cabeza y los PAX en el desarrollo del ojo y también en el desarrollo del sistema nervioso, particularmente de las neuronas. En la determinación neural están involucrados los genes PAX. O sea que son todos genes, como verán, maestros de suma importancia en el desarrollo de diferentes estructuras vitales, ¿no? Y fíjense ahí el esquema abajo de cómo es un gen homeótico, y tiene este sector que es el sector preservado desde el punto de vista evolutivo, porque verán acá hay una región variable, ¿no? Obviamente no es el mismo gen el del ratón que el de la mosca, pero sí el homeodominio es la parte conservada desde el punto de vista evolutivo. Y de aquí dijimos 180 pares de bases que corresponden a 60 aminoácidos y que generan esta estructura en forma de hélice, como se ve aquí, helicoidal. Esto es el homeobox o homeodominio. Este es el factor de transcripción que, como se ve aquí, se une al ADN para regular la expresión de otros genes. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Esos genes, eso para que me quede claro, esos genes a los que regula también son HOX o pueden ser otros genes que no son HOX. No, son genes que no son HOX. Ok. Están en la punta de la pirámide, o si querés, si esto es una cascada de genes, están en donde cae el agua, en donde empieza a caer. O sea que primero están los genes HOX. Sí. Los HOX. A ver, nada es primero, el huevo o la gallina, porque antes que HOX está el ácido retinoico, si querés, ¿no? Regulándolos a ellos, ¿no? Está todo. Pero bueno, a partir de HOX se genera una cascada de eventos que lleva a generar estructuras con identidad propia a lo largo del eje céfalo-caudal. Lo vimos en la mosca bien claro, quizás no se lo están imaginando en el ser humano todavía, pero ¿alguien se puede imaginar qué estructuras segmentarias a lo largo del eje céfalo-caudal podrían estar regulando en su conformación los genes OX? ¿Se lo podrían llegar a imaginar estructuras segmentarias en el eje céfalo-caudal con identidad propia? Los somitas. Los somitas, muy buen ejemplo. ¿Qué otra cosa? Derivado de los somitas, porque somitas son estructuras transitorias, pero hay un derivado de los somitas que es el ejemplo más obvio. ¿Notocorda? ¿Las vértebras? No, notocorda no tiene esa. ¿Somiteros? ¿Cómo? ¿Somiteros? Somitómeros, quiere decir no. Las vértebras. Las vértebras, claro. Las vértebras tienen una organización claramente segmentaria, son derivadas del esclerotomo de los somitas, tienen una organización segmentaria en el eje céfalo-caudal y tenemos vértebras cervicales que son distintas a las dorsales, que son distintas a las lumbares, que son distintas a las sacras, que son distintas a las coxigias. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero además, C1, el atlas es distinto al axis, es diferente a C3, es diferente a D1, es diferente a L1, y L1 es diferente a L5, claramente diferente. Y las vértebras dorsales tienen ancladas las costillas, que no las vemos ni a nivel cervical ni a nivel lumbar. ¿Me están siguiendo? Sí. Así que cada vértebra en sí
tiene su propia identidad. Y esa identidad depende de la combinatoria de expresión de estos genes OX. Es muy guau esto si lo piensan. Es muy guau. ¿Cómo algo genético organizado dentro de un cromosoma, espacialmente y ordenadamente puestos en ese cromosoma, orquestan la organización cefalocaudal del embrión? Es de loco si lo piensan, ¿no? Impresionantes para mí, pero bueno, quizás es difícil para ustedes imaginárselo, pero claro, uno parte de un bichito simple como es la mosca de la fruta, ¿no? Pasamos a la complejidad de lo que es un mamífero. ¿Sí? Obviamente esta organización segmentaria desde afuera no se ve, hay que meterse en el cuerpo, ¿no? Llegar a la columna para ver esta organización segmentaria. Pero quizás en anatomía vieron los dermatomos. Ah, sí, sí, sí. ¿Puede ser? Sí, decían que eran las regiones de piel inervadas por un solo segmento de la médula. Repetilo, por favor. Son los segmentos de la piel que están inervados por un solo segmento de la médula espinal. Ahí hablaste 2 veces de segmento, no sé si te diste cuenta. Segmento medular quiere decir que la médula espinal, o sea, el sistema nervioso central, también está segmentado. O sea, vimos que, si ustedes prestaron atención, los genes OX se expresaban a partir del rombencéfalo, que es uno de las vesículas cerebrales, ¿no? En sentido caudal, y en sentido caudal al rombencéfalo está la médula espinal, así que la médula espinal también está segmentada. Y cada segmento de la médula espinal se corresponde con una región delimitada de la piel, el dermatomo. Así que nosotros vemos nuestra piel lisa, absolutamente imposible determinar si hay o no segmentación en la superficie, y sin embargo, estos dermatomos me hablan de una organización segmentaria a nivel superficial. No sé si me siguieron en la explicación. Sí. 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 Claro, uno dice, bueno, pero ¿de qué me hablas de organización segmentaria? Y bueno, te hablo, por ejemplo, de una lombriz. ¿Les queda claro que tiene una organización segmentaria una lombriz? Sí. Sí. ¿Y cada segmento separado por un anillo? Sí. ¿Y tienen en la mente cómo es una... Bueno, en un humano no tenemos esa organización segmentaria como una lombriz. Y sin embargo, la hay. No la vemos hasta que hay un problema. Por ejemplo, ahora hay mucha publicidad en la televisión, no sé si vieron, de la vacuna contra la varicela zóster. Sí. Sí. Bueno, el virus de la varicela duerme en el sistema nervioso. Cuando bajan las defensas o hay envejecimiento del sistema inmunológico, el virus se despierta y aprovecha para salir a la superficie y poder contagiar, porque no deja de ser la culebrilla la varicela. Pero es limitada, no es generalizada como en la infancia, sino localizada. ¿Y localizada en dónde? ¿Tiene que ver algo con el herpes? La varicela es un tipo de herpes. El herpes zóster, ¿no? Se llama virus varicela zóster. Es de la familia de los virus herpéticos. Dentro de la familia de los virus herpéticos está el herpes simples, es el que sale en la boca, que puede ser en la boca o genital. Y la varicela zóster. ¿No? ¿Cómo? En la espalda, la culebrilla o en la zona de Este es cuando sale fuera de la boca o de los genitales, ya sabemos que no es el herpes común. Es el herpes zóster o varicela zóster. Es varicela, chicos, no se compliquen la vida. Es la varicela del adulto, la culebrilla. Una pregunta. Pero lo interesante, déjame terminar, lo interesante es que el virus de la varicela en el adulto afecta un dermatomo, nace en un segmento medular, sigue el nervio correspondiente al segmento medular y afecta el dermatomo correspondiente a ese nervio.
O sea que a mí la culebrilla me pone en evidencia el segmento corporal correspondiente que está afectado. A eso quería llegar con mi comentario. Sí, ahora escucho la pregunta. Una pregunta, ¿segmento y metámera aluden a lo mismo o hay una Aluden a lo mismo. Lo que pasa que metámera es en sentido más genérico. Lo podés aplicar a segmentos que son únicos o que son dobles. En general usamos el término segmento para pensando en los somitas, que son estructuras bilaterales, simétricas, discretas, ordenadas. Hablas más de metámera cuando vos ves como pequeños surquitos y cosas que me separan, por ejemplo, las rombómeras, pero no es que el tubo neural está separado en pedacitos de ñoquis. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. O sea, cuando la división no es completa, uno usa metámera. Cuando la división es completa, usa el término segmento. Pero para la embriología, lo que estamos tratando de hablar, usarlo como términos equivalentes. En el sentido que aunque estén separados o no separados, cada una de esas porciones tiene una identidad propia. Perfecto, gracias. Así, usarlo como equivalente, pero en tu cabeza decir, bueno, segmento va para el lado de los somitas y metámera va para el lado, por ejemplo, de subdivisiones del tubo neural. ¿Bien? Gracias, gracias. No, de nada, de nada. Hasta acá vamos bien, chicos, porque este es un tema clave de entender. Sí, sí. Por ahora bien. Buenísimo, buenísimo. Ahora, estos genes OX, muy interesantemente, se empiezan a expresar, adivinen cuándo, en la gastrulación. ¿Y quién activa a los genes OX? Adivinen. El promotor. En la gastrulación. ¿Quién activa secuencialmente, temporalmente, a los genes OX? El ácido retinal. ¿El nodo? El nodo es el encargado como organizador primario en la gastrulación de activar secuencialmente, fíjense acá ordenadamente cómo en la medida que la línea primitiva se va extendiendo en sentido cefálico y obviamente en la punta de la línea primitiva está el nodo, cómo se va activando secuencialmente los genes OX. Por detrás del nodo está la línea primitiva y por ahí va a migrar el mesodermo paraxil, por ejemplo, que va a generar los somitas, después el esclerotomo, después las vértebras. Pero miren en qué momento se están activando la expresión de los genes OX. Miren qué temprano que ocurre esto, antes de la 4ª semana, cuando se está formando la línea primitiva. O sea, esto está todo fríamente calculado. Por eso hablamos de un organizador. Entienden que el eje cefalocaudal ya lo está organizando desde este momento el nodo. Ahora bien, fíjense, los códigos OX no son definitivos, no están fijos en el nodo. Se terminan de adquirir más tarde y cefálicamente al nodo. Es decir, cuando migra el mesodermo paraxil y llega a su posición adecuada, después vamos a ver que hay un reloj de segmentación y otras cuestiones que fijan a el código OX, pero el que lo activa, el que lo inicia, es muy tempranamente el nodo. O sea, se da concomitantemente con la formación y extensión de la línea primitiva. Muy, muy importante tener este dato. ¿Y tiene esto una traducción anatómica? Y la tiene. Fíjense, la generación de las diferentes regiones del mesodermo que se ubican a lo largo del eje medio lateral. Miren este esquema nuevamente, cómo se activan los genes OX de manera secuencial, colinear,
a ambos lados de la línea primitiva. Fíjense la graduación de colores, ¿sí? En los tejidos circundantes a ambos lados de la línea primitiva, y miren este dibujito. Acá está el nodo que genera el mesodermo axial, mesodermo precordal, notocorda, y detrás del nodo tenemos la formación del mesodermo paraxil con los somitas, después el mesodermo intermedio, después el mesodermo lateral y después el mesodermo extraembrionario. Fíjense que a lo largo del eje del eje cefalocaudal de la línea primitiva se establece la organización medio-lateral a lo largo del mesodermo, ¿no? Lo más cefálico va a ser medial, lo más caudal va a ser lo más lateral, en este caso extraembrionario. No sé si se entiende este esquema. Sí. Buenísimo, así que entiendan cómo lo genético se acopla a cómo migran después las células a lo largo de la línea primitiva. Y acá vemos una imagen de un embrión que ha gastrulado, donde podemos ver la placa neural. Esto es ectodermo neural, que hay que distinguirlo del ectodermo general o epidérmico, que va a formar parte de la piel que reviste todo nuestro cuerpo. La placa neural que va a formar, una vez que se unan sus bordes, el tubo neural. Este es el surco neural. A ambos lados está el mesodermo paraxil. A continuación, el mesodermo intermedio y a continuación el mesodermo lateral, que lo identifico porque se está formando el celoma intraembrionario entre ambas hojas del mesodermo lateral. Y es interesante destacar aquí que hay una hoja dorsal del mesodermo lateral, que es la hoja somática, y una hoja ventral, que es la hoja visceral del mesodermo lateral. La hoja somática del mesodermo lateral se asocia al ectodermo general y la hoja visceral se asocia al endodermo, que lo estamos viendo aquí, la capa endodérmica. Y estas asociaciones de un epitelio, ectodermo o endodermo, con un mesénquima, hoja somática u hoja visceral del mesodermo lateral, forma lo que llamamos las pleuras. Somatopleura es la dorsal, esplagnopleura es la ventral. Somatopleura, repetimos, es ectodermo general, epitelio, más la hoja somática del mesodermo lateral, mesénquima. Y la esplagnopleura es la hoja visceral o esplágnica del mesodermo lateral asociada al endodermo, mesénquima más epitelio. ¿Por qué es importante destacar la existencia de la somatopleura y la esplagnopleura? La somatopleura tiene que ver con la vida de relación y la esplagnopleura tiene que ver con la vida vegetativa, lo visceral, lo interno, lo autónomo. En cambio, la somatopleura tiene que ver con la movilidad, lo muscular, la locomoción. Ahí se originan los esbospleura. Y en la esplagnopleura, las vísceras, corazón, pulmones, intestino, hígado, páncreas, etc. Entonces, acá ya se está organizando la vida de relación con el mundo exterior, que si ustedes siguen, el ectodermo general se asocia en sus extremos con el ectodermo neural, así que el sistema nervioso central que deriva de la placa neural también tiene que ver con la vida de relación. Es la computadora que procesa la info que viene del exterior y da una respuesta a esa info. El sistema nervioso es lo que nos mantiene conectado con el exterior, con el medio ambiente, a través de los órganos de los sentidos. Y adivinen de dónde surgen los órganos de los sentidos. Del ectodermo también. También del ectodermo.
sistema nervioso central surge del ectodermo, los órganos de los sentidos surgen del ectodermo, obviamente la piel, que es lo sensorial que nos recubre, donde están las terminaciones sensoriales, tacto, presión, calor, frío. Ahí está el ectodermo dando vueltas, y la somatopleura en asociación con la hoja somática del mesodermo lateral, pensado para la formación del esbozo de los miembros, ¿no? La locomoción. Y hay un celoma, una cavidad que de alguna manera independiza lo que sucede en la vida de relación de lo que sucede en la vida vegetativa. Ese espacio permite que ambos planos trabajen de manera independiente, están de alguna manera desconectados, ¿no? Entonces, si yo muevo un brazo, no se me mueve el hígado o el corazón. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí. De alguna manera están independizados. Perfecto. Y eso es el celoma. El celoma permite que ambas vidas, la de relación y la vegetativa, trabajen de manera independiente, no estén unidas en sus movimientos, porque el intestino también tiene movilidad, la peristalsis, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con que mueva un brazo o una pierna. Bueno, traté de explicarlo lo mejor que pude, pero esa es la intención. Y dorsalmente tenemos el saco amniótico y ventralmente tenemos el saco vitelino, ¿no? Para ubicarnos anatómicamente. Y aquí esquemáticamente tengo marcado de amarillo el mesodermo paraxil que forma somitas, el mesodermo intermedio que forma el aparato urinario y genital, y somato y esplagnopleura, el mesodermo lateral del laminado, ¿no? Con el celoma intraembrionario. Aquí podemos ver evolutivamente cómo a partir de la línea primitiva, en la imagen A, vemos la línea primitiva. Miren lo que es el epiblasto lateral y el grosor que tiene la línea primitiva, donde se está haciendo la ingresión. Recuerden que la ingresión es la transición epitelio-mesenquimática que ocurre en el surco primitivo de la línea primitiva. Acá las células adquieren esa característica forma de botella. Y a partir de ahí vemos la transición epitelio-mesenquimática, la migración, la formación de la hoja media, el mesodermo, y por supuesto se forma también de forma epitelial el endodermo, ¿no? A partir del epiblasto se forma ectodermo, mesodermo y endodermo. Esto es la típica imagen de la gastrulación. Ahora bien, aquí tenemos constituido el ectodermo, y una vez que está constituido el ectodermo tenemos el epidérmico, el general y la placa neural. Vemos una estructura axial, línea media, que es la notocorda, que ustedes recordarán, es un derivado del nodo. Sí. Recuerden que hay derivados del nodo temprano y derivados del nodo tardío. La notocorda es un derivado del nodo tardío. Repaso por las dudas: nodo temprano me forma el mesodermo precordal, que está por delante, cefálico a la notocorda, y el endodermo, perdón. Y endodermo faríngeo. Correcto, y endodermo faríngeo, endodermo del intestino anterior. Y el nodo tardío me da la placa del piso, que sería la parte medial del ectodermo neural, la notocorda y el endodermo de la línea media. Todo lo que es línea media, recuerden que es derivado del nodo tardío. ¿También es lo mismo que endodermo dorsal? O endodermo dorsal, porque cuando este embrión se pliegue, la línea media, en este caso el endodermo de la línea media, cuando esto se transforme en algo tubular, va a quedar dorsal. Diferente con la placa del piso, porque cuando se forme el tubo neural, la línea media de la placa neural va a quedar ventral. Acá lo estás viendo, los tres derivados del nodo los estás viendo acá. Este sería el endodermo dorsal, esto es la notocorda y aquí está la placa del piso. Estos son los tres derivados del nodo tardío, ¿sí? La línea media del embrión deriva del nodo. Y los tres tejidos
son organizadores secundarios, no se olviden de esto. No es que el nodo se fue y se acabó lo organizativo. Todo lo contrario, sus derivados siguen trabajando en la organización del embrión. Así que la placa del piso, la notocorda y el endodermo dorsal cumplen funciones organizadores. Igual, por supuesto, que los derivados del nodo temprano. Muy bien, y aquí en este esquema podemos ver la ubicación del mesodermo paraxil, dónde estaría el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Pero acá no vemos una clara organización en 3 regiones. Ahora, cuando avanza el desarrollo con la formación del celoma, un proceso que se llama plegamiento del embrión, podemos observar cómo se va elevando la zona media dorsal del embrión, se forma el celoma, mesodermo somático, mesodermo esplácnico, somático esplácnico, dorsal ventral, la asociación con el ectodermo general y el endodermo. Aquí esta bolita representa el mesodermo intermedio y el somita como estructura segmentaria característica de como derivado, ¿no?, del mesodermo paraxil. Ahora, estos somitas son estructuras transitorias. Estas estructuras transitorias dan origen a otros derivados que acá los estamos viendo, el miotomo del somita, el esclerotomo del somita y el dermatomo del somito. 3 derivados principales. Esclerotomo da hueso y cartílago, la columna vertebral, las costillas. El dermatomo, la dermis de la piel dorsal. Y el miotomo, los músculos estriados de la región dorsal y de los miembros también. ¿Bien? Vemos la ubicación de la notocorda, la aparición de las aortas dorsales en esta imagen, ¿sí? Vemos el mesodermo lateral, hoja somática, muy gruesa, porque de acá probablemente se formen las extremidades superiores. Y vemos la hoja visceral llena de vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos fundamentalmente se forman en el mesodermo lateral. Y el celoma intraembrionario. Esto es lo que llamamos plegamiento del embrión, que es la adquisición de una forma cilíndrica. El embrión adquiere forma cilíndrica. Y esto sucede porque verdaderamente se pliega el embrión, ¿o no? El plegamiento es por el crecimiento diferencial. Bien, ¿y qué quiere decir crecimiento diferencial? Que unas cosas crecen más que otras. Unas cosas crecen más que otras. Algunas estructuras crecen más que otras. Las regiones periféricas crecen menos que las centrales y la del medio. Bueno, más o menos. Vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué crece más, lo dorsal o lo ventral? Dorsal. Lo dorsal. ¿Qué crece más, lo medial o lo lateral? Lo medial. ¿Qué crece más, lo cefálico o lo caudal? Lo cefálico. Listo. Ahí tienen todos los crecimientos diferenciales expresados en cada uno de los ejes. Cefalocaudal, dorsoventral y medio lateral. Y cuando esto ocurre, le da esta característica forma cilíndrica al embrión, que no es más que la consecuencia de un crecimiento diferencial. No es un verdadero plegamiento, no es que se dobla sobre sí mismo la estructura plana que estamos viendo en A, que se dobla sobre sí mismo como una hoja de papel y termina siendo un cilindro. No, es por crecimiento diferencial de las estructuras mediales, dorsales y cefálicas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, una pregunta, fui acumulando un par de preguntas, son concretas igual. Los genes HOX son activados, ¿sí?, en la gastrulación por el nodo, y se me vino la pregunta si esta activación tenía que ver un poco con la formación de los territorios presuntivos más adelante, o no está relacionado. Totalmente relacionado. Te lo mostré, la organización que tiene la línea primitiva
en el eje cefalocaudal que se corresponden con el eje medio lateral. Ok. O sea, está perfecta tu pregunta y la respuesta ya te la había dado. No dije territorio presuntivo, pero me encanta que lo hayas deducido. Ok, ok. Está bien, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, ¿cómo es que pasa de ser una placa neural a un tubo? ¿Es también por crecimiento diferencial? No. Justamente esto es un verdadero plegamiento. La formación del tubo neural es un verdadero plegamiento. Por supuesto que hay cierto grado de crecimiento diferencial. La placa neural crece más en la porción cefálica que en la porción caudal, por cuestiones obvias. Hay que formar un cerebro, pero a los fines de formar un tubo, lo hace plegándose justamente la placa del piso, que es un derivado del nodo, funciona como una bisagra, se llama bisagra medial, que es la bisagra por donde se dobla el papel en dos. Sí. Igual en el capítulo de neuro vamos a ver formación del tubo neural, quédate tranquila, ¿eh? Pero esto es un verdadero plegamiento, la formación del tubo neural, y se llama neurulación ese proceso. Sí, sí, ¿Ok? gracias. Otra No, de nada. pregunta que tenía era qué pasaba con el mesodermo precordal que iba a formar, porque no lo Mira, tengo el muy mesodermo claro. precordal es fundamental para la generación de estructuras bilaterales en la región cefálica. Es decir, vos tenés dos ojos y dos hemisferios cerebrales conectados cada uno a un ojo, ¿no? Sí. Porque está el mesodermo precordal. Si vos no tenés mesodermo precordal, vas a ser un cíclope. Y obviamente tu cerebro no va a estar conformado por dos hemisferios cerebrales, sino uno solo. A esa patología se lo denomina holoprosencefalia. Gravísima, no es que es un cíclope que va a vivir y es gigante y vive en una caverna y se va a comer a los griegos mitológicos, ¿no? Pero es una patología que cada tanto aparece y hay una planta que comen a veces las ovejas en Estados Unidos que tiene una toxina que interfiere con el funcionamiento del mesodermo precordal y cuando las ovejitas comen esta planta, las crías nacen con ciclopía y con holoprosencefalia. O sea, no necesariamente tenés que tener una alteración histológica en el mesodermo precordal, sino que puede ser algo funcional. Ok, ok, perfecto. Y con respecto a la notocorda, yo igual sé que más adelante lo vamos a ver, pero, o sea, yo sé que forman parte de para que se forme el tubo neural, pero me queda duda si va a dar un derivado en concreto. O sea, yo sé que al final, tipo el núcleo pulposo, por ejemplo, es un derivado de la Es un notocorda. recuerdo embriológico de la existencia de la notocorda. Ok, pero el núcleo pulposo. Pero algo más cerca, tipo algo que no sea tan ya en el adulto, hay algo más que... No. Ok. No. A ver, Okay. la notocorda sirve de cuerda dorsal para organismos que no somos nosotros, los vertebrados. O sea, alrededor de la notocorda se forman las vértebras. Es decir, es el eje sobre el cual va a migrar el esclerotomo y la notocorda en sí un rol no tiene, por lo menos para los vertebrados, ¿no? Para los que no son vertebrados, por ejemplo, los anfibios tienen un rol más activo, pero nosotros es un recuerdo embriológico, porque en realidad generamos hueso. No nos sirve de gran cosa un mesodermo cuerda dorsal notocorda. Mucha resistencia, estaríamos partidos en 50.000 pedazos si usáramos la notocorda como sostén del cuerpo. No sé si me entendés a lo que me refiero. Sí, sí, entiendo. Es un recuerdo embriológico, pero sí tiene mucha importancia en la organización del tubo neural, en el eje dorso-ventral. Cómo están organizadas las neuronas, que en este caso la notocorda tiene que ver con la inducción de las neuronas motoras que mueven los musculitos, ¿no? En la parte ventral de la médula espinal. Entiendo, sí, sí. ¿Sí?
Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a cortar este embrión, que es un embrión de 25 días. Estamos en plena 4ª semana. Podemos ver el plegamiento con el gran desarrollo de la región cefálica. A esto lo llamamos cefalización. Se ve cómo este embrión ha formado el tubo neural. Acá tengo un recuerdo, hay como una liñita gris, si prestan atención. Este es el punto de cierre del neuroporo anterior, ¿sí? En esta región. Este es el prosencéfalo, este es el mesencéfalo, esta es la región del rombencéfalo, y vemos los arcos branquiales, ¿sí? Este es el proceso mandibular, esta es la región del proceso maxilar, el segundo arco, el tercer arco, la prominencia hepatocardíaca, para que se ubiquen anatómicamente, esta comunicación amplia que se ve aquí es el pedículo vitelino. Este es el pedículo de fijación, porque lo habrán visto capaz, o todavía no, en la maqueta de 4ª semana. Este es el pedículo de fijación, este es el corion, este es el pedículo vitelino. Entre el pedículo de fijación y el pedículo vitelino se va a formar el cordón umbilical en 5ª semana, pero esto es 4ª semana. Podemos ver el relieve de algunos somitas aquí, y la región intermedia corresponde a la protrusión del mesonefros, que es un derivado del mesodermo intermedio. Y miren algo muy interesante, vemos esta línea, este espacio que se ve acá. Esta es la comunicación entre el celoma intraembrionario y el extraembrionario. ¿Qué quiere decir? Que esta es la hoja visceral del mesodermo lateral, formando la pared del intestino medio, borde con el pedículo vitelino, que acá estaría el saco vitelino, pónganle acá. O sea que esto es mesodermo lateral o hoja visceral, y esta es la hoja somática. Y en el medio está el celoma. Ahora, cortamos por aquí y vemos hermosa imagen del tubo neural, mesodermo paraxil, mesodermo intermedio, de azul la hoja somática asociada al ectodermo general, y de violeta la hoja visceral del mesodermo lateral asociada al endodermo intestinal, que acá está marcado, y una clara imagen del celoma, ¿no? Acá se ve el celoma intraembrionario. Y por supuesto, estas otras cavidades corresponden a las aortas dorsales. ¿Cómo está organizado en definitiva el mesodermo? Aquí lo podemos ver. Mesodermo axial. El mesodermo axial tenemos el mesodermo precordal y la notocorda, ¿no? Esos son los dos derivados axiales. Línea media, mesodermo precordal, y caudalmente la notocorda. Que la notocorda hace que pertenezcamos a la familia de los cordados, y dentro de los cordados están los vertebrados, que incluyen aves, peces, mamíferos y nosotros, por supuesto, ¿no? Pero la notocorda es la cuerda dorsal que genera la gran familia de cordados. Mesodermo paraxil, ¿sí? Y lo tenemos que subdividir en dos regiones. El mesodermo paraxil cefálico y caudal. Y el mesodermo paraxil del tronco, que es el mesodermo paraxil somítico, que forma esclerotomo, miotomo y dermatomo. Y por supuesto, tenemos a continuación el mesodermo intermedio, que forma el sistema urinario con los riñones y el sistema genital con las gónadas. Y el mesodermo lateral... Las hojas esplácnica y somática. Exacto. La somática la relacionamos con la vida de relación, con la locomoción, con las extremidades, y la esplácnica con la vida vegetativa, aparato circulatorio, aparato digestivo, ¿no?
las vísceras en general, y por supuesto este mesodermo lateral se continúa extraembrionariamente con el mesodermo extraembrionario del saco vitelino. Y la hoja visceral, ¿no? Y la hoja somática con el mesodermo extraembrionario somático del saco amniótico. Porque el ectodermo general se continúa con el ectodermo amniótico, la hoja somática del mesodermo lateral se continúa con el saco amniótico y la hoja esplágnica del mesodermo lateral se continúa con el mesodermo del saco vitelino, al igual que el endodermo embrionario con el extraembrionario del saco vitelino. O sea que lo embrionario tiene continuidad con lo extraembrionario. Y por lo tanto, el celoma intraembrionario, que acá está representado, tiene continuidad con el celoma extraembrionario. Obviamente. Y vamos a hablar de somitas, entonces. Los somitas son estructuras transitorias, porque vimos que da rápidamente derivados. Sí. Son metámeras o segmentos, fíjense que acá lo uso como equivalente, pero sería mejor decir segmentos porque son bien discretos, uno los puede identificar separados unos de otros, del mesodermo paraxil. Pero no son las únicas estructuras metamerizadas o segmentadas. El tubo neural, las crestas neurales, el mesodermo intermedio también tienen una organización segmentada o metamérica y en conjunto le dan esta característica a los vertebrados. Es más, este periodo que corresponde a cuarta semana se llama periodo somítico. Periodo somítico. ¿Por qué? Porque los somitas le dan una característica tan particular al embrión que se lo dio en llamar a este periodo de los somitas, periodo somítico. La organización segmentaria o metamérica es algo muy típico, muy característico de los vertebrados y por ende este periodo, el somítico, que va del día 20 al día 30 de la gestación. Los somitas, además, determinan rutas migratorias, orientan, guían, porque ustedes no quiero que se confundan la palabra determinar con lo que vimos desde el punto de vista genético, ¿no? Guían las rutas migratorias de las crestas neurales, por ejemplo, o de los nervios. Los somitas permiten que los axones, los cables, lleguen a su destino correcto. Y por supuesto originan las células que formarán vértebras, costillas, dermis de la piel dorsal, músculos esqueléticos del dorso, de la pared corporal y de los miembros. ¿Sí? Y acá vemos esto que hace tan característico este periodo, el somítico, la presencia de los somitas, que acá se ve muy bien. Este es un embrión de 28 días, cuarta semana tardía. Lo voy a describir. Es de un ratón, está muy plegado. Como verán, la cola del embrión toca la cabeza. Podemos ver lo que sería la vesícula telencefálica. Esta es la región diencefálica. Estos son los derivados del prosencéfalo. La curvatura mesencefálica o curvatura cefálica corresponde al mesencéfalo, que está muy elongado y curvo en este embrión. La región del rombencéfalo, con una depresión, que es el cuarto ventrículo. Acá se intuye una vesícula, una placoda, es la placoda cristaliniana. En esta región se intuye. Proceso maxilar, proceso mandibular, primer arco branquial. Este surco que ven acá es la boca primitiva, el estomodeo, que está delimitado por el proceso frontonasal, maxilar y mandibular.
estomodeo, boca primitiva, pero también fosas nasales primitivas. Segundo arco branquial, tercer arco branquial. Acá se ve una vesícula. Esta es la vesícula ótica, futuro otocisto. Esta es la placoda del oído interno. Esta es la placoda del cristalino. Ectodermo general. Placodas, órganos de los sentidos. Visión, audición, para que se ubiquen. Se desprendió la capa que recubre, la somatopleura, que recubre al corazón. Puedo ver al corazón tubular primitivo, el bulbo cardíaco y el ventrículo primitivo, y vemos acá, en esta región, la formación del hígado. ¿Sí? Acá se está formando en una estructura que se llama septum transverso, se está formando el hígado. Por lo tanto decimos prominencia hepatocardíaca o cardiohepática, porque esta prominencia contiene al corazón y al hígado en formación. Son esbozos, el esbozo cardíaco y el esbozo hepático. Una Esta es la pregunta. región del mesodermo intermedio, por supuesto, y vemos una parte de la placa neural que está abierta en la región caudal. Se cortó. Se cortó. Se cortó, che. ¿Se le habrá ido la luz? O sea, es problema del profe, ¿no? Sí, sí. Creo que sí. Ah, listo. Tranquilo y nervioso al mismo tiempo. ¿Alguien quiere ser el profe mientras tanto? Yo tengo una duda, porfis. La sección del amnios, que es continuo al mesodermo no embrionario somático. Me perdí con eso, no sé de qué deriva. Sección del amnios. Sigue siendo la misma cavidad siempre, con las células amnioblásticas. Ok, de grastulación, ¿verdad? De ahí deriva. De los amnioblastos. Del epiblasto, diría yo. Ok, igual le pregunto al profe, gracias. Está silenciado. Acá estoy de vuelta, bien. No sé qué pasó, se me cayó la conexión. Bueno, ¿a dónde me quedé? ¿Dónde estaba? Ah, bien, bien, bien. Por las dudas voy a apagar la cámara para mejorar la conexión. Bien, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Sí, decía que esta... ¿No estoy?
Claro, se cayó todo. Vamos de vuelta entonces. Toda tu pantalla. Así, así. Ocultar. Y ahí debería verse, ¿no? Sí. Ahora sí. Bien, gracias. Entonces, esta es la región del neuroporo posterior. Si aprecian, se ve muy bien la zona donde todavía no se cerró el neuroporo posterior. Y me adelanto a decir que caudalmente al neuroporo posterior sigue la neurulación, pero se va a denominar neurulación secundaria. Y lo que es cefálico a ese neuroporo posterior es la neurulación primaria, que tienen dos mecanismos diferentes de formación de tubo neural. La neurulación primaria es por plegamiento y la secundaria por transición epitelio-mesenquimática. Pero bueno, me estoy adelantando a ciertas cuestiones. Y acá vemos un cordón intermedio que corresponde nuevamente... ¿Eso lo explican esta semana? ¿Qué? ¿Eso lo explican esta semana? No, eso se explica en sistema nervioso, sería la semana que viene, ¿no? Que es cabeza y cuello y nervioso, si no mal recuerdo. Sí, sí. Sí. Entonces, si yo levanto el ectodermo, fíjense, me voy a encontrar con el tubo neural, que acá les estoy señalando. Este es el tubo neural. O sea, levanté el ectodermo en esta región. Tubo neural. Veo los somitas como estructuras discretas ordenadas en el eje cefalocaudal. Un somito, otro somito, otro somito, otro somita. Estructuras de aspecto epitelial, ¿sí? Y veo acá un montón de células de aspecto mesenquimático migrando desde la región dorsal del tubo neural hacia los somitas. ¿Qué podrán ser estas células mesenquimáticas? Laterales al tubo. ¿Las crestas neurales? Estas son las crestas neurales, efectivamente. Estas que les estoy señalando con el puntero láser son las crestas neurales y en su migración los somitas las van a ayudar a llegar a su destino. Entonces, los somitas se forman sucesivamente en el tiempo y el espacio en sentido cefalocaudal. Y si tienen esta organización segmentaria ordenada en tiempo y espacio en el eje cefalocaudal, ¿qué genes van a ser importantes en la identidad segmentaria de estos somitas? Y los genes OX. Lógicamente, los genes OX van a ser claves en la identidad segmentaria de los somitas. Entonces, aquí podemos observar los dos estados en el desarrollo de un somita típico. Fíjense cómo es un somita maduro epitelizado que tiene una cavidad central, que es el somitocele. Acá está la S de somitocele. Este es un somita típico. Vemos el tubo neural con su placa del techo, que es el sitio donde se cierra el tubo neural, la placa del piso, derivada del nodo, la notocorda, el endodermo dorsal, la aorta dorsal, que les aclaro, la aorta dorsal deriva del somita. El endotelio de la aorta deriva del somita. Es una excepción a la regla porque los vasos sanguíneos derivan del mesodermo lateral, pero la aorta dorsal es de origen somítico, mesodermo paraxil, lo aclaro porque en los libros no suele estar este comentario. Acá vemos el mesodermo intermedio y aquí vemos el mesodermo lateral, ¿sí? La hoja somática asociada al ectodermo general y la hoja visceral asociada al endodermo. Y vemos acá unas celulitas que se desprenden de la región dorsal del tubo neural. Esto es la cresta neural, ¿sí? Acá representada por unas pocas células. A futuro vemos el tubo neural mucho más desarrollado que en este estadio. Acá ya hay neuronas. La notocorda, la aorta dorsal que
se fusionan las dos aortas dorsales para formar una única aorta, pero lo interesante de esto es ver qué le pasó al somita. Entonces veo el dermatomo, el miotomo, acá las células con una tinción especial para ver lo muscular. Esto es dermatomiotomo, otra región dermatómica, y el esclerotomo, que a diferencia del dermatomiotomo tiene aspecto mesenquimático y está migrando, como se ve acá, las celulitas del esclerotomo hacia la notocorda para envolver tanto a la notocorda como al tubo neural y de esa manera formar las vértebras, ¿sí? Este esclerotomo tiene que rodear a la notocorda y al tubo neural para formarse entonces la vértebra como la conocemos. Sí. Para la formación de los somitas tiene que haber lógicamente proliferación celular, tiene que haber un reloj que marque el momento en que se debe formar cada par de somitas, es el reloj de segmentación. O sea que hay una programación periódica para que se formen estos somitas. Para que se forme, lógicamente, cada nuevo par de somitas, se tiene que ir agregando mesodermo paraxil a nivel caudal, y para que se agregue más mesodermo paraxil a nivel caudal, tiene que haber una regresión del nodo y de la línea primitiva para que se vaya agregando cada vez más mesodermo paraxil en la región caudal. Se forma lo que se denomina placa segmentaria. Esta placa segmentaria es mesodermo paraxil que se va agregando a nivel caudal en la medida que va haciendo regresión la línea primitiva. Por supuesto, se debe determinar la combinatoria de genes que confieren identidad de segmento. Se fija la combinación de genes OX que da identidad de segmento a ese somita en particular. ¿Perdón? No, nada. Hay un micrófono abierto. Esto es lo que llamamos frente de determinación. En el frente de determinación se fija la información posicional, la identidad segmentaria, se fija la combinatoria de genes homeóticos, de genes OX, que dijimos que estaban activados por el nodo, pero no estaban fijos. Esa fijación se da en el frente de determinación. Y una vez que se fijan, el somita se tiene que terminar de constituir. Y acá aparece un proceso fundamental en el desarrollo. Otra vez tenemos que hablar de la transición epitelio-mesenquimática. El mesodermo paraxil es un mesénquima inicialmente y que se va epitelizando y en su máxima expresión de epitelización es la formación de un segmento corporal que llamamos somita. Acá la transición va de mesénquima a epitelio. Y cuando se forma el somita, lógicamente este se tiene que diferenciar en su máxima expresión, es la epitelización con un somitocele y después da sus derivados esclerotomo, miotomo y dermatomo. Estos son los mecanismos o comportamientos celulares y moleculares del desarrollo que están involucrados en la formación de los somitas. El proceso se llama somitogénesis, ¿no? Lo que vemos aquí es la somitogénesis. Los somitas se forman sucesivamente en el tiempo y están organizados en el espacio en sentido cefalocaudal. Se forman de a pares a ambos lados del tubo neural. Y por supuesto hay una transición del mesodermo presomítico al mesodermo somítico o segmentado. ¿Dónde vemos esa transición? Miren esta imagen. Aquí vemos el tubo neural. Vemos la migración de la cresta neural en las regiones donde están formados los somitas. Y en la medida que voy más caudalmente, las crestas neurales
están más alejadas de las estructuras que todavía en este caso no se formaron, los futuros somitas. Pero donde están formados los somitas, fíjense, la cresta neural está muy próxima a estas estructuras segmentarias. ¿Qué pasa acá? Fíjense, acá tengo claramente dos pares de somitas. Veo la división y aquí vemos que se están formando un nuevo par de somitas. No está claro todavía la separación, pero puedo intuir que acá se está conformando un nuevo par de somitas. Pero cuanto más me alejo en sentido caudal, menos claro tengo la formación de somitas, más aspecto mesenquimático tengo, y acá entonces estoy viendo claramente la transición de mesénquima y en sentido más cefálico hacia epitelio. Esto es una epitelización en sentido cefálico. Ambos lados, por supuesto, tengo el mesodermo intermedio, ¿no? Y el lateral. ¿Alguna pregunta a esta imagen? ¿A partir de qué nivel se empiezan a formar los somitas? ¿A nivel del rombencéfalo? ¿Caudal al A nivel rombencéfalo? occipital tenemos los primeros somitas. Ok. Los primeros somitas son occipitales. ¿Y qué quiere decir esto? Que los somitas forman parte del cráneo. La base del cráneo deriva de los somitas occipitales. Por supuesto, los que siguen a los occipitales son los cervicales, las vértebras cervicales. Pero la base del cráneo deriva del mesodermo paraxil segmentado occipital. ¿Cómo se determinan los somitas? Este es un experimento donde vemos que si se colocan células secretorias de noguina a nivel del mesodermo lateral, se formarán nuevos somitas, en paralelo a los que se forman normalmente. ¿Y qué hace noguina? Noguina inhibe la expresión de un gen que se llama BMP. BMP es un morfógeno, una molécula que se expresa en forma de gradiente de concentración, y ese gradiente de concentración es mínimo en la línea media y máximo en las partes laterales. O sea que en la línea media hay poco o nada de BMP, y en la medida que me alejo de la línea media, hay cada vez mayores cantidades de BMP. Esto es importante no solo a nivel del mesodermo, sino también a nivel del ectodermo. Y se los voy a regionalizar al ectodermo en función de las concentraciones de BMP. Muy poca o nada concentración de BMP, ectodermo neural, tubo neural. Concentraciones intermedias de BMP, cresta neural, placodas. Altas concentraciones de BMP, ectodermo general, ectodermo epidérmico. ¿Me siguieron? Sí. Repito, nulas o bajas concentraciones de BMP, ectodermo neural. Concentraciones bajas o intermedias de BMP, crestas neurales, placodas. Altas concentraciones de BMP, ectodermo epidérmico. Fíjense que en función de la concentración podemos regionalizar al ectodermo en el eje medio lateral. ¿Y qué pasa a nivel mesodérmico? Lo repito. Nula concentración de BMP, línea media, mesodermo axial. Bajas concentraciones de BMP, mesodermo paraxil. Intermedias concentraciones de BMP, mesodermo intermedio. Altas concentraciones de BMP, mesodermo lateral. ¿Se entendió o no? Sí. Así que si yo en el mesodermo lateral inhibo la expresión de BMP, ese mesodermo lateral, ¿se va a comportar como mesodermo lateral? No. Como axil.
como axial o paraxial en todo caso, ¿no? Sí. ¿Correcto? Y es lo que estamos viendo acá. Si yo reduzco la expresión de BMP en el mesodermo lateral, se comporta como mesodermo paraxil. Pero ¿qué tiene de interesante ese comportamiento? Que se forman segmentos que están, que están en el lugar correcto y se forman en el momento correcto. Quiere decir que este mesodermo lateral, que está ahora configurado en sentido paraxil, tiene expresión de combinatorias de genes OX correctas, coincidentes con el sector que se está formando en ese momento. O sea que si estos somitas son dorsales, estos que se están expresando aquí también van a tener comportamiento dorsal. Y según la vértebra que corresponde a ese segmento. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Y de dónde surge la inhibición de BMP? Justamente el rol organizador que tiene la línea media es la de inhibir BMP, la de generar este gradiente. El nodo produce moléculas que inhiben BMP, permite la formación de la placa neural y en la periferia la zona de la cresta neural y placodas. El nodo es el organizador primario. ¿Y cómo organiza? Inhibiendo la expresión de BMP en el ectodermo. Y a nivel mesodérmico, sus derivados, mesodermo precordal, la notocorda, son también productores, secretores de noguina. Noguina inhibe la expresión de BMP, organizadores secundarios, línea media. No sé si me siguen lo que estoy contando. Sí, profe, ¿BMP es un factor de crecimiento? BMP es un gen maestro, actúa como un factor de transcripción, es un factor de crecimiento del hueso. Pero se descubrió inicialmente en el hueso, pero en realidad en el embrión no tiene nada que ver con el hueso. Tiene que ver con cosas mucho más importantes, más claves, que es la formación del sistema nervioso. ¿Me seguís? Sí, sí. Bueno. Pero además, si volvemos a hablar otra vez de que están activos las distintas combinatorias de genes OX desde que se forma el nodo y la línea primitiva, no les va a sorprender este experimento donde los segmentos se hayan determinados antes de su diferenciación en somitas. Si yo tomo el mesénquima, el mesodermo mesenquimático de la placa segmentaria, donde yo no veo un miserable somita, no tengo indicios de que ahí hay un somita en ese mesénquima del mesodermo paraxil. Fíjense en este experimento, tomo de un embrión más viejo, donde veo un montón de somitas formados, fíjense, los occipitales, los cervicales, ya están formados, y saco, fíjense, mesodermo paraxil mesenquimático, en esta región no hay somitas. Tomo un poquito de esa placa segmentaria y lo trasplanto a un embrión que solamente tiene aquí somitas occipitales. Es un embrión más joven y le injerto mesénquima del mesodermo lateral, todavía no segmentado, no forma somitas, es un mesénquima a esta región. Miren el derivado que dan a nivel de la columna. Son vértebras derivadas del injerto que tienen asociadas costillas. En otras palabras, la pregunta es, el mesénquima que estoy trasplantando de aquí, este mesodermo paraxil que todavía no formó somitas, ¿tiene información posicional? ¿Tiene información relacionada con identidad de segmento? Sí. Sí.
¿Y de qué nivel es esa identidad de posición? Dorsal. Pero al ser trasplantado a una región correspondiente a cervical, de un embrión más joven, me va a dar vértebras en la región cervical, pero con identidad dorsal. Tienen costillas. ¿Me siguen o no? Sí. En el humano, ¿existe en algunas personas la costilla cervical? Sí. Sí, existe. Existe una costilla cervical en algunas personas, que desgraciadamente esa costilla cervical puede comprimir a veces los nervios del plexo braquial, que son los nervios que van al brazo, y generar dolor, debilidad, problemas en el brazo, por tener una costilla cervical, ¿no? Así que estas alteraciones en la expresión del código OX puede generar, por ejemplo, la presencia de una costilla cervical. Estamos siempre hablando de lo mismo, ¿no? Pero fíjense esto de que los genes OX ya están activados desde muy temprano, o sea que el mesénquima del mesodermo paraxilis ya tiene la información posicional, pero no está fija. Se va a fijar en el momento en que se determina el somita, ¿no? Como dijimos antes. Y ahí, acá llegamos a la diapo que nos muestra que la combinatoria de la expresión de los genes OX genera las identidades vertebrales en el eje anteroposterior. Y como es una combinatoria de la expresión, miren este esquema, como desde cefálico, desde 3' a 5', cómo se van activando la combinación de genes OX a lo largo del eje cefalocaudal, ¿no? Y cómo se van agregando la expresión de los genes OX para generar diferentes combinatorias de OXA, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, se van sumando hasta la región más caudal, que corresponden estos OXA más caudales a la región coxígea en humanos. Fíjese, esto es la expresión en ratones y en paralelo te ponen la columna humana para que se entienda esto. Fíjense que comienza con el cráneo, la base del cráneo, la región occipital, los somitas occipitales, después los 7 cervicales, después los 12 torácicos, los 5 lumbares, 4 sacros, 4 coxigios en humanos, ¿no? Y se corresponde con una combinatoria de expresión de genes OX. Entonces, la expresión de diferentes combinatorias de factores de transcripción OX regula la morfogénesis diferencial de vértebras a lo largo del eje cefalocaudal. ¿Esto se entiende o no? Sí. Es espectacular, ¿no? Ahora bien, quiero discutir esta expresión que voy a dar. Los genes OX determinan la identidad de segmento. ¿Es verdadero o falso? No. Sí. Verdadero. ¿No se activaba solamente y luego se determinaba? Repito la pregunta. Los genes OX determinan la identidad del segmento. Sí, yo digo que sí. Verdadero. Ah, sí. La combinación en específico, sí. Bueno, la respuesta es falso. ¿Es porque se hayan determinado antes de la diferenciación en somitas? ¿Por qué será falso? Por Dios, me mató el profesor. Me viene diciendo una cosa y termina diciendo otra. La respuesta es que los genes no hacen absolutamente nada. ¿En qué sentido? En que son factores de transcripción los productos de estos genes. O sea que estos genes no dan identidad de segmento, regulan a otros genes. Y esos genes regulan a otros genes. No sé si se acuerdan de la introducción que les di. Y que es una cascada
de regulación génica que termina en que ese segmento tenga una identidad. Pero no es algo directo. A ver, ¿se entiende lo que quiero decir o no? Sí, sí, perfecto. Claro, sí. Entonces, los genes OX no hacen absolutamente nada más que iniciar una cascada de eventos que termina en que esa región del mesodermo paraxil adquiere identidad segmentaria. Vamos bien acá, por eso no uso, fíjense acá, no habla de determinación. Genera identidad vertebral, regula la morfogénesis diferencial de las vértebras. Fíjense que acá no uso la determinación como palabra, porque no es algo directo, es algo indirecto. ¿Esto queda claro, por favor? Sí. Porque un error muy común que yo escucho en los exámenes es decir, y la identidad de segmento, está determinada por los genes OX. Mal, no está determinada por los genes OX. Está generada en tal caso. Generada o regulada, ¿no? Para ser un poco más sutiles en ese aspecto, Claro, ¿no? no participan directamente. No directamente, pero es el inicio de la cascada, por eso son los genes maestros, ¿no? Y tiene bastante lógica, porque bueno, puede ser algo más directo en un bicho simple, como sería una mosca de la fruta, ¿no? Pero en mamíferos, en humanos, no tiene mucha lógica pensar, este gen hace tal cosa, ¿no? Porque eso en la vida real no existe. No es un gen hace tal cosa. Como decía, el gen del ojo azul, el gen de los ojos marrones, no existe eso. Es una combinatoria de expresión y de regulación que termina en ojos celestes, en ojos marrones o en lo que fuere, ¿no? Para darlo como ejemplo. Y acá esta imagen, como para cerrar la charla de hoy, me muestra este proceso de epitelización. Aquí está marcada la línea primitiva en la región caudal del embrión. Esta es la cola del embrión, donde se sigue gastrulando. Aquí se ve la generación de nuevo mesénquima, producción de mesodermo paraxil. Esta línea primitiva, como se están imaginando ustedes, la línea primitiva va haciendo regresión, se va haciendo cada vez más caudal. Por lo tanto, esto que se llama placa segmentaria va a ir creciendo en sentido caudal. Se van a ir agregando más mesénquima y por ende se pueden ir agregando más segmentos en sentido caudal. Fíjense aquí, en este nivel, es donde se determina el segmento. Pero esto que se ve aquí todavía es mesenquimático. Este es el punto donde se determina el segmento, es lo que llamamos frente de determinación, y es en ese frente de determinación donde comienza la transición epitelio-mesenquimática, la epitelización. Aquí se fija la información posicional, la identidad segmentaria, pero fíjense, ahí empieza el proceso de epitelización. Entonces, acá se está determinando un segmento, pero si miran aquí, acá se está formando un segmento nuevo, acá ya se formaron varios, como se ve aquí. El 0 marca la formación de un nuevo segmento, se está estrangulando aquí para separarse de la placa segmentaria, pero ya están determinado este segmento que sería el -1, el -2 y el -3. Pero esto es mesénquima que se está epitelizando hasta que se está por conformar definitivamente un nuevo somita. O sea que este 0 corresponde a este extremo que estamos viendo acá, donde se está por formar un nuevo somita. Pero acá hay otro segmento más ya determinado, otro segmento más ya determinado y un último se está formando a nivel del frente de determinación. ¿Esto se entendió? Sí. ¿Sí? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, el que da, digamos, la identidad de segmento vendría a ser el reloj de segmentación. No, el reloj de segmentación es el que marca en qué lugar se va a formar un nuevo segmento.
Es el frente de determinación el que fija la información posicional. Ok, gracias. ¿Sí? Pero el reloj me dice cuándo cortar y cuándo no. ¿Te podés imaginar? ¿Vos hiciste alguna vez ñoquis? No, pero entiendo como que avisa dónde se cambia la identidad de la combinatoria, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. A ver si te lo puedes imaginar y con esto vamos cerrando la charla de hoy. Bueno, el ñoqui se hace de papa, ¿no? Haces puré de papa, le pones harina y haces choricitos de masa, ¿no? De papa. ¿Me vas siguiendo? Sí. Haces un chorizo. Y ese chorizo vas a agarrar un cuchillo y lo vas a cortar en pedacitos similares que vamos a llamar somitas. ¿Me vas siguiendo o no? Sí, sí. Entonces, voy a prender mi cámara un segundo para que me vean. ¿Dónde está la charla? Acá. Acá estoy. Acá, ¿ahí me ven? Sí. Muy bien, entonces, tengo la tira de ñoquis para hacer, y yo voy a tener en mi mano un cuchillo. Y el cuchillo va a bajar y cortar, según me diga el reloj de segmentación. ¿Y por dónde voy a cortar? Por el frente de determinación, por donde está pasando el presunto punto de corte. Ese frente de determinación se va moviendo, como se movería mi mano. Si yo hago un pedacito de ñoqui, hago un ñoqui, se va a mover mi mano, va a bajar otra vez el cuchillo y voy a volver a cortar. Voy a volver a correr mi mano, voy a bajar el cuchillo y voy a volver a cortar para formar ñoqui. Si bajo el brazo en el mismo lugar, solo voy a hacer un ñoqui. Es más que obvio, ¿no? Una pregunta, ¿el reloj sería la cuchilla? El reloj es bajar el brazo. Ok, perfecto. Pero ¿dónde bajo el brazo? ¿Dónde corto? Donde me dice el frente de determinación. Perdonen el ejemplo, pero no sé cómo se lo pueden imaginar mejor. Entonces, ¿qué me dice el reloj de segmentación? Acá veo muchas risas, pero bueno, vamos de vuelta. Entonces, el reloj me dice, no corto, no corto, no corto, corto. ¿Por dónde corto? Por el frente de determinación. Levanto el brazo, no corto, no corto, no corto, no corto, corto. ¿Por dónde corto? Por el frente de determinación. Pero el choricito, piénsenlo de alguna manera, se va moviendo. O sea que cuando yo vuelvo a cortar, me corrí del lugar, estoy en un nuevo lugar que me está marcando el frente de determinación. El reloj es el tiempo, el momento, y el frente de determinación es el lugar. ¿Por dónde corto? Pero el frente de determinación determina eso dependiendo de la concentración que haya, ¿no? De factores de transcripción que son FGF y ácido retinoico. No sé si llegaron a leer algo sobre ese tema. Sí, sí. Sí. Actúan como gradiente de concentración, ¿no? Exacto, y en el sitio donde se cruzan esos factores de transcripción es donde se produce el corte. Acá se los muestro en esta diapositiva, si quieren, para cerrar ya. Fíjense en el tiempo, miren este ejemplo. Esperen que agarro el puntero láser. Acá ven el frente de determinación, ¿correcto? Esta línea. Esta línea, que es el frente de determinación, es el cruce de dos gradientes de concentración de ácido retinoico en la zona cefálica y FGF en la zona caudal. Estos dos gradientes marcan un sitio donde se cruzan, donde está esta línea que llamamos frente de determinación. Anclado a ese frente de determinación, hay genes que actúan en forma cíclica, que se sintetizan sus productos en forma de reloj, mucho producto, poco producto, mucho producto, poco producto, que se llaman Notch y WNT. Acá están marcados, estos son los genes que actúan como relojes y están anclados a este antagonismo
de FGF con ácido retinoico. O sea que en el límite entre estos dos genes, acá, donde ven acá, esto es FGF, esto es ácido retinoico, aquí está el frente de determinación a los fines técnicos. Es esta línea, pero fíjense que es una línea que se va moviendo. ¿Y por qué se va moviendo? Porque la placa segmentaria, el mesodermo paraxil mesenquimático, sigue agregándose en la zona caudal en la medida que va retrocediendo la línea primitiva. Por lo tanto, se va corriendo el sitio de corte del ñoqui. Y fíjense que cada X cantidad de tiempo, corto, no corto, no corto, no corto, no corto, no corto, corto, no corto, no corto, no corto, no corto, no corto, corto. Y justo el frente de determinación está pasando por donde se genera esta línea punteada, que es un nuevo segmento. Fíjense acá, el frente de determinación de corto a los 180 minutos pasa por esta línea de puntos. Aquí, a los 90 minutos, pasa por esta línea de puntos. Acá, a 0 minutos, pasa por esta línea de puntos. No sé si se entiende el gráfico. Sí. Lo que a mí no me queda claro es por qué va bajando por lo del mesodermo. Porque se va agregando mesénquima, tejido proveniente de la línea primitiva en la zona caudal del embrión. Se sigue generando mesodermo paraxil a partir de la línea primitiva en la región caudal porque hay una regresión de la línea primitiva. Ok. Un placer, chicos. Me estoy quedando difónico ya. Les mando un abrazo. Sí, Nos una duda vamos. pequeña. Sí. Dale. Ok, la cresta urogenital, ¿es lo mismo que decir cresta urinaria y cresta genital? La cresta urinaria y la cresta genital son dos crestas que forman la cresta urogenital. Listo. Así de fácil. Ok, gracias. Chau, chau, una que estén muy pequeña bien. pregunta. Chao, muchas gracias. Chau, chau. Chao, nos vemos. Gracias, profe. Profe,